trastorno neurobiológico que se divide en 3 áreas, que es comunicación, conducta, atención, de relación social. Genéticamente estamos hablando que los investigadores dicen que se desarrolla en los genes, ya que no es 100% seguro cuál de todos es el que se afecta. Se puede diagnosticar después de los 12 a 18 meses de vida. Características de un niño con autismo comienzan principalmente cuando son bebés. Cuando son bebés no logran identificar el seno de la madre, por ende puede llegar a repercutir en algunas enfermedades posteriores. Cuando están en preescolar, los chicos principalmente no tienen una conducta social con los demás chicos, con los demás niños de su entorno, no logran una comunicación con ellos y se sienten distantes del grupo que ellos conforman. Luego de eso también alguna característica externa sería que sufren, ellos mismos se golpean, se causan heridas y puede también preocupar ese tipo de conductas. En la etapa del lenguaje también no son muy eficientes en el lenguaje, ya que tienen ciertas dificultades para lograrlo. Esto mismo solo se sienten protegidos con su madre, con su padre, con su familia, y por ello mismo no logran todavía una conexión con las demás personas. Entonces la socialización todavía se les dificulta un poco. En el pensamiento los chicos también llegan a identificar un solo objeto, se centran en él, y lo que pasa a su alrededor, en su entorno, no les afecta, simplemente se quedan pensando en ese objeto y no pasa nada más por su cabeza. También alguna otra característica que nos decía que daban vueltas por sí solos, o sea, en cualquier momento pueden estar ellos dando vueltas, quedarse viendo un lugar fijo y perder la noción del tiempo simplemente viendo cualquier cosa. Usualmente los niños autistas tienden a estar solos. Si ves a alguien solo, obviamente si ves a alguien que está solo, no es que sea autista, sino que estos, como son de presentación de una conducta asocial, lo cual les impide tener cierta comunicación o cierta interacción con otras personas. Caso contrario a lo que es un antisocial. Un antisocial, por cuenta y por voluntad propia, decide no estar con una interacción con alguna otra persona. Por ende, los niños autistas son asociales, los cuales por mérito propio del autismo no les permite tener alguna interacción, ya que también llevado a cabo presentan algunas conductas algo agresivas y también por temor, ya que debido a lo mismo de que si se quedan viendo fijamente a un objeto, ese es objeto de interés, y si el objeto cambia, dependiendo si está vivo o si es inerte, va a presentar una conducta agresiva por no saber cómo interpretar o cómo interactuar con el objeto, o por una característica también sea de por miedo, ya que la misma situación, no saber interactuar con esta persona o con el objeto. También otra cosa que podemos identificar de los niños autistas es de que aún siendo mayores o teniendo una edad mayor, tienden a tener una conducta o un pensamiento de un niño, ya que pues su evolución cognitiva y mental no les permite llegar a hacer un mayor desarrollo cognitivo, a tener pensamientos más de adultos, más racionales, lo cual a tan avanzada edad siguen pensando como un niño. Incluso llegan a tener cierto retraso mental en ese sentido. No completamente. Y por último, para identificar a un niño autista es el hecho, su comportamiento dentro del aula. No son hiperactivos, pero sí demuestran tener en ciertos largos ratos mostrar esta ocasión. Como ya lo habían dicho antes, se golpean a sí mismos por aquello mismo de que no saben identificar qué es lo que les causa algo de dolor, o no saben identificar bien ese hecho de no dañarse a sí mismo, ya que pues, no comprenden muy bien estas conductas.
las técnicas de aplicación en casa. Se dividen en 3 aspectos: sociales, psicológicos y en el ámbito alimenticio. En el social nos habla de que el ámbito de la familia pues tiene que tener buena relación con el niño autista o con el integrante autista. En este se tienen que hacer integración de la familia, ya sea con juegos de mesa o juegos didácticos, que los niños tengan ese interés por jugar con la familia. En el aspecto psicológico son las emociones, aceptar las emociones que tenga el niño autista o el integrante autista. Se le tiene que dar su propio espacio al niño para que él pueda expresarse de la manera que él quiera. En el ámbito alimenticio se tiene que hacer, pues se le tienen que dar alimentos de acuerdo a las indicaciones del médico, pero no se tiene que hacer rutinario su alimenticio. Tienen que haber varias, pues hacer comidas en forma de figura o algo del interés del niño. La familia juega un papel muy importante porque tiene más relación con él y estos niños son un poco distantes, entonces la familia tiene que tratar de integrarlo para que el niño no se sienta completamente excluido tanto de su familia o como de la sociedad. Se tiene que integrar la mayor parte del tiempo al niño autista con la familia, ya sea que tenga hermanos o con diferentes aspectos que a el niño le interesen. Yo les voy a hablar sobre las técnicas que se tienen que llevar para que el niño autista pueda estar en la escuela, o las técnicas de aplicación que tienen que llevarse. El niño autista, más que nada para que el niño autista pueda aprender, tienen que llevar las técnicas para que no entre en crisis. Un niño con autista entra en crisis muy rápidamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el autismo es la incapacidad de poder socializar y de comunicarse. Así que las técnicas para poder que el niño se sienta cómodo en el ambiente de la escuela es que nosotros centremos un tema que le interese, porque si el niño autista no le interesa lo que estamos tratando, simplemente no nos va a poner atención. También no podemos mover mucho su espacio o su mundo, por ejemplo, su banca del lugar o algún objeto muy representante para él, porque puede entrar en crisis. El autismo está caracterizado por no tener contacto con las demás personas, así que no podemos ponerlo mucho en equipos o no podemos hacer o trabajos que él no puedan llevar con otras personas, por ejemplo, opiniones. El autismo no es simplemente que el niño no hable. Los autistas normalmente no hablan, y no porque no puedan hablar o porque tengan una dificultad de lenguaje, simplemente no les interesa hablar, no les interesa ni que tú los veas ni alguna pregunta que él no les interese, entonces él no va a hablar. Por lo tanto, en la escuela es muy difícil que opine sobre el tema o que participe. Entonces el autismo nada más es para que nosotros no hagamos que el niño entre en crisis y se sienta lo más cómodo posible. La diferencia entre síndrome de Asperger y el trastorno autista. Muchas veces se suele confundir estos dos, ya que presentan características y comportamientos similares, pero debemos entender que no son lo mismo. El trastorno autista presenta un retraso en el lenguaje, mientras que las personas con Asperger son demasiado enriquecidas en su lenguaje, e incluso podría parecer sorprendente que alguien de su corta edad tenga este tipo de vocabulario. Las personas con Asperger presentan una fuerte capacidad para almacenar información, pero no para acomodarla, mientras que las personas con autismo tienen un bajo nivel de coeficiente intelectual. En cuanto a socialización, las personas con Asperger sí pueden tener relaciones sociales, pero se les dificulta y tiene que ser específicamente con un grupo. En cambio, a las personas con autismo no les interesa relacionarse con ningún tipo de persona.